De victoria en victoria. Conceptos, experiencias y técnicas sobre la guerra espiritual, de Harold Caballeros. Primera sección. Fundamentos bíblicos de la guerra espiritual. En esta sección estudiaremos la naturaleza del conflicto llamado guerra espiritual, su origen, sus características y sobre todo el papel que juega el creyente en este conflicto. Especial atención se le otorga a la descripción de los reinos y sus características. Por así decirlo, esta sección nos ofrecerá la teoría sobre la cual descansa la práctica de la oración de guerra. 1. ¿Cómo aprendí que existe la guerra espiritual? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Nuestra iglesia local contaba con unos 350 miembros. Todo parecía marchar bien. Recientemente habíamos negociado un terreno y nos disponíamos a construir nuestro primer templo. En realidad, todo lo relacionado con la compra había sido un milagro. El terreno estaba localizado en una de las principales avenidas de la ciudad, lo cual lo hacía muy valioso. El propietario aceptó venderlo y nos dio la oportunidad de mudarnos, a pesar de haberle entregado solamente el equivalente a 1% del valor. Y además nos otorgó 8 meses de plazo para dar el primer pago. En ese momento todo parecía prometedor para nosotros. Estábamos construyendo el templo y esforzándonos para poder cumplir con los pagos prefijados. En realidad, cada mes era un absoluto milagro. Al cabo de los 8 meses, con gran esfuerzo, realizamos el primer pago, y tal y como estaba previsto, la siguiente meta era cumplir 8 meses después con un segundo pago, el que nos daría derecho a hacer la escritura de compra. Pero 2 o 3 meses más tarde, sucedió algo que ciertamente no esperábamos. El dueño del terreno llegó a visitarme y me explicó que unas personas deseaban comprarle en nuestro terreno por una cantidad mucho mayor de lo que habíamos acordado, y al contado. Sin embargo, añadió, soy un hombre de palabra y no voy a romper el pacto que ya hicimos, pero le ruego que consiga el resto del dinero y me pague a la mayor brevedad. Después de reponernos del susto, comenzamos a orar y clamar a Dios por su ayuda. Él nos llenó de favor y obtuvimos un préstamo hipotecario en un banco. Sin embargo, un año después, nuestros problemas se agravaron. La situación económica había variado en todo el país. Los intereses bancarios habían subido y nosotros nos quedamos con un edificio inconcluso, sin piso, sin paredes, solamente techo y columnas. Como si esto fuera poco, ahora el banco nos pedía un abono a capital mucho más alto de lo esperado. Así se comenzaron a acumular nuestras cuentas por pagar. Mientras nuestras necesidades económicas subían, se volvió inevitable transmitirle esa misma presión a la congregación y para nuestro desmayo comenzamos a ver a muchas familias abandonar la iglesia. Descendimos de 350 a 280 miembros. Se trató de un tiempo muy difícil y quizá lo peor era lo que estaba pasando dentro de mi corazón. Hacíamos todo lo que sabíamos hacer, orar, ayunar, creer y confesar, pero nada ocurría.
Muchas veces me encontré llorando, tratando de hallar una respuesta. ¿Por qué Dios no nos escuchaba? Y si Él nos escuchaba, ¿por qué no nos respondía? No puedo describir con palabras lo que estaba viviendo. Había algo dentro de mí que estaba muriendo. Una y otra vez oraba y lloraba, diciendo, Dios, ¿por qué no nos ayudás? Necesitamos este dinero para tu iglesia. Pero no parecía haber respuesta. Yo estaba a un paso de la desesperación. Francamente necesitaba una intervención de Dios pronto. Poco sabía yo qué tan pronto iba Él a responderme. Lo invisible se manifiesta. Un sábado por la mañana, aprovechando que las oficinas de la iglesia estaban vacías y que yo quería estar a solas, me arrodillé a orar apoyado sobre un taburete de mi despacho. Debo ser sincero, en esos días lo que hacía era más llorar que orar. Estaba orando cuando de repente sucedió algo absolutamente impresionante. Si se trataba de una visión o algo que estaba sucediendo de alguna manera en el mundo espiritual, no puedo precisarlo. Lo que sí puedo asegurarle es que lo viví en los próximos momentos, fue absolutamente real para mí. Estaba yo sumergido en la oración cuando de repente el taburete sobre el que estaba yo reclinado comenzó a elevarse y de pronto desapareció. En lugar del taburete había una enorme serpiente enroscada de color blanco. Lucía enfurecida y sus ojos me miraban fijamente. Recuerdo como si fuera ayer su mirada fija, amenazadora. Sus ojos eran rojos, profundos y estaban cargados de odio. Me pareció como si hubiera estado dormida y ahora llena de ira porque alguien había venido a molestarla. Por supuesto, ese alguien era yo, y en ese momento estaba temblando de miedo, literalmente temblando. Mi primera intención fue salir de inmediato y buscar ayuda. Si bien es cierto que en mi trabajo como pastor había participado en liberaciones y visto manifestaciones demoníacas, nada se comparaba con algo como lo que en ese momento estaba viviendo. Sin dejar de prestar atención a la serpiente, calculé a toda velocidad cuántos pasos había hasta la puerta. ¿Me daría tiempo a salir? Quería correr, huir. Estaba confundido y asustado. Me volvía hacia la entrada y me encontraba a pocos pasos de ella cuando algo comenzó a suceder dentro de mí. De mi pecho salió de pronto una voz con poder, con autoridad. Era la voz del Señor Jesucristo que dijo, ¿acaso no es suficiente mi nombre? ¿Acaso no te basta con la autoridad de mi nombre? De pronto entendí que no me sería permitido buscar ayuda, pero al mismo tiempo no estaba solo, Él estaba conmigo. En ese instante se hizo real en mi corazón el pasaje que dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Regresé, pues, hacia donde se encontraba esa culebra. Era en realidad grande, de unos 10 metros de largo y unos 20 centímetros de diámetro. Al ver sus ojos me percaté de que no había temor en ella, absolutamente nada de temor. Mientras temblaba, comencé a reprenderla en el nombre de Jesucristo, a echarla fuera de aquel lugar, mientras que en mi mente se agolpaba un sinnúmero de preguntas. ¿Estaba yo imaginando lo que sucedía? ¿Era algo real lo que estaba yo viviendo? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo había llegado esa serpiente a ese lugar? Creció la intensidad de la batalla y noté como la palabra de Dios que salía de mis labios y el nombre de Jesús comenzaban a llenarme de fe.
En un instante determinado observé sus ojos y noté que ya no mostraba la misma seguridad. Me percaté de que lo que ella perdía de seguridad lo ganaba yo. Inesperadamente pude sentir que el miedo había desaparecido de mí y en cambio ella empezaba a desenroscarse. La lucha era cada vez más encarnizada y de pronto vi el temor en sus ojos. Yo estaba obteniendo la victoria. Más tarde aprendería que yo solamente estaba aplicando, ejecutando la victoria de Jesucristo sobre todo principado y potestad. La serpiente retrocedió y de repente, atravesando la pared, salió a la calle. Para mi enorme sorpresa, yo también atravesé la pared y nos encontramos en plena Sexta Avenida. Yo la perseguía, reprendiéndola en el nombre de Jesucristo. Le ordenaba con toda autoridad que huyera. Y eso es exactamente lo que hizo. La perseguí varias cuadras y cada vez se arrastraba con mayor velocidad, huyendo espantada. Cuando la visión terminó, me quedé en mi oficina por un largo rato, preguntándome qué significaría la experiencia que acababa de tener. Tenía clara una cosa, había obtenido una victoria, pero ¿sobre qué? Al día siguiente, domingo, narré durante mi predicación lo que había sucedido, aunque yo misma no tenía todavía una explicación. Lo que siguió fue extraordinario. Un hermano de la iglesia llamado Mario Roberto fue a visitar a la familia de su hermana Carolina, quienes no habían asistido ese domingo al culto. Al contarles lo que yo había dicho, Carolina comenzó a llorar sin poder contenerse. Su esposo y Mario Roberto, afligidos, le preguntaron qué pasaba. Ella les dijo: he tenido una visión ahora mismo en la que he visto al pastor Harold sacando y persiguiendo a esa culebra por la Sexta Avenida hasta el final. Pero al llegar la culebra y reunirse con su madre, ya no parecía grande. Ni siquiera parecía una culebra, sino más bien una lombriz. La madre, esa sí era realmente grande. Como si esto fuera poco, al mismo domingo, mientras uno de nuestros pastores almorzaba con la familia de su esposa, les comentó lo que había ocurrido. Su suegro se interesó y comenzó a hacer preguntas. Casualmente, él había trabajado en ese preciso lugar y conocía la casa donde ahora nosotros teníamos las oficinas de la iglesia. El suegro de Oscar describió el lugar con exactitud y añadió: no me sorprende lo que pasó porque justo allí donde el pastor tiene el taburete es donde se guardaban grandes cantidades de dinero en una caja de seguridad, y continuó describiendo unos hechos trágicos sucedidos en ese lugar que tenían como denominador común el dinero. Todo aquello comenzó a cobrar sentido. De alguna manera, esta serpiente era un ser que representaba a una entidad espiritual que parecía ser la guardiana del dinero. En un abrir y cerrar de ojos, las inquietudes que estaban haciendo tanto daño a mi fe fueron disipadas. Los versículos 12 y 13 del capítulo 10 del libro de Daniel parecían resonar dentro de mi mente. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En un instante recibí la respuesta que habría de producir un gran efecto en mi vida. El mensaje es muy sencillo, pero profundo, y lo enuncio de esta forma: Dios es un Dios de bendición. Tercera de Juan 2, que desea tu salud y tu prosperidad. Dios
Es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Mateo 7:7. Pero esas respuestas, esas bendiciones, pueden encontrar resistencia y oposición, como lo ilustra el caso de Daniel. Esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. En otras palabras, tenemos una función muy activa para la obtención de nuestras bendiciones. Si no recibimos la respuesta a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera dárnosla, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que la recibamos. Un enemigo al que es posible vencer. Este principio estaba destinado a abrir nuestro entendimiento y llevarnos a la victoria. Pronto aprendí a aplicarlo en cada esfera de nuestras vidas. Dios desea que la iglesia crezca, Dios desea que sus hijos tengan abundancia y bendición. Él quiere que los matrimonios sean felices y que la nación tenga paz y prosperidad. Cuando no estamos viviendo en esa victoria, no debemos atribuir la culpa a Dios. Tampoco debemos dejar de caer nuestra fe en la oración, pensando que Dios contesta solamente a veces. Aunque le parezca extraño, hay muchos creyentes que no han desarrollado fe en la oración porque no han comprendido este principio. Dios contesta la oración siempre. Mateo 7, del 7 al 8, Mateo 21, 22. Si nosotros no vemos la manifestación de esa respuesta, la responsabilidad no es de Dios. Seguramente Él ya la envió, pero muchas veces, al mismo tiempo que Dios envía la bendición, el diablo desata fuerzas de las tinieblas para impedir que nosotros la recibamos. Ahora, la responsabilidad recae sobre nosotros, a quienes Dios ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19, Efesios 3:20. En cuanto a armas, para vencer la oposición, la palabra de Dios y el nombre de Jesús constituyen el instrumento de la victoria. La manifestación de la respuesta de Dios. Los días que siguieron fueron de particular aprendizaje. La presión económica había sido tal que estábamos totalmente agobiados, y luego de consultar al Señor, decidimos vender el terreno para salir de la deuda. Habían pasado menos de 2 años de la negociación del terreno y las condiciones económicas nacionales no nos favorecían, así que nos imaginamos que lo mejor que podríamos hacer era vender la propiedad al mismo precio que la habíamos adquirido. Nos llevaríamos nuestra estructura metálica y comenzaríamos de nuevo en otro lugar. Pero Dios tenía un plan diferente y mucho mejor. Ya el obstáculo había sido removido. Para ese entonces la deuda se había incrementado debido al alza de los intereses bancarios y a distintos gastos que debíamos asumir. Contrario a lo que pensé, no tuvimos un gran número de interesados en la compra, pero había una empresa interesada y acordamos una reunión con sus representantes para el siguiente jueves por la mañana. El miércoles por la noche, durante nuestro servicio regular, sucedió algo inesperado. Fuimos visitados por un agente de bienes raíces que quería la oportunidad de promover la venta de nuestra propiedad. Lo rechacé desde el principio, pensando que no podíamos darnos el lujo de pagar una comisión de venta. Sin embargo, ese hombre insistió una y otra vez, tanto así que decidió llamarme de nuevo a mi casa esa misma noche. Durante la conversación y en su afán de convencerme, dijo: yo podría vender ese terreno en un buen precio. A lo que respondí: ¿cuánto es buen precio? Su respuesta me produjo un gran impacto.
Según él, el valor adecuado era exactamente el doble del monto que nosotros esperábamos recibir. Quisiera rogarle, apreciado lector, que se ponga por un momento en mi lugar. Las noticias eran demasiado buenas para el estado en el que nosotros nos encontrábamos. Así que terminé la conversación con la misma negativa del principio, pero más tarde no podía dejar de pensar en esa cantidad. Llamé a un hermano que me acompañaría al día siguiente y le conté lo ocurrido. Acordamos reunirnos más temprano para orar. Cuando llegaron los interesados, la reunión transcurrió normalmente, hasta que llegó el momento de la pregunta esperada: ¿cuánto quieren por la propiedad, pastor? Y sorprendido, escuché cómo salía la voz de mi boca diciendo exactamente el doble del monto que originalmente esperábamos. Después de un instante de silencio, el posible comprador exclamó: Estoy absolutamente de acuerdo, pastor. ¿Cómo quiere que se lo paguemos? Si usted pensó que casi me caigo de la silla, acertó. Eso es exactamente lo que viví. Debo confesarle que con tantas emociones que me llevó unos días percatarme de que los hechos acontecidos no estaban aislados, sino más bien se trataba de una relación de causa-efecto. Las finanzas del ministerio ciertamente habían experimentado una liberación. Tal parece que la expulsión de esa serpiente guardiana del dinero y la liberación de las finanzas estaban ligadas. El demonio que impedía que recibiéramos nuestra provisión sobrenatural había sido vencido en la primera de muchas batallas espirituales que vendrían más adelante. Es interesante reconocer que en nuestro caso, las más grandes lecciones y las más grandes batallas han estado unidas a los terrenos que como ministerio hemos adquirido. Así que avancemos en el tiempo y acompáñeme a la próxima tierra que el Señor nos dio. Teníamos la emoción propia de quienes han obtenido un milagro extraordinario. Debido a la intervención directa de Dios, habíamos podido comprar otra propiedad. Debo añadir, para su gloria, que este segundo terreno era 12 veces mayor que el anterior. Las medidas eran verdaderamente extraordinarias. 200 metros de frente por 150 de fondo. En realidad, se trataba de una mansión con mucho terreno libre. La casa es tan grande que, con unas modificaciones, nos ha permitido albergar el colegio cristiano bilingüe, el Shaddai, que al día de hoy tiene unos 500 alumnos. Y en el terreno, calculábamos nosotros, nos cabría un gran templo y estacionamiento con capacidad para centenares de automóviles, y todo esto localizado en plena ciudad. Todo lo relativo a la compra y el pago fue absolutamente sobrenatural. Dios nos dio favor con el propietario, de manera que compraríamos la primera parte y al mismo tiempo alquilaríamos el resto. Entenderá usted que no deseábamos volver a incurrir en una deuda. Me gustaría tener el espacio para contarle todo lo que sucedió, pero me temo que se desvía del tema que hoy nos ocupa. Consultamos a Dios y diseñamos un plan conforme a sus palabras. Usaríamos las instalaciones existentes y a modo de santuario levantaríamos una carpa siguiendo las instrucciones que Él nos dio. Permaneceríamos en la carpa el tiempo necesario para pagar el terreno y posteriormente construiríamos un templo. Como se imaginará a estas alturas, yo rebosaba de felicidad y energía. Según todos nosotros, el terrible episodio de la serpiente blanca estaba superado. Fuera lo que fuera, estaba enterrado en el pasado. Eso era lo que creíamos, pero ¿cuán lejos estábamos de la realidad? Aparece la serpiente madre. Viajé a Oklahoma, Estados Unidos, para comprar la carpa.
mientras que en Guatemala se hacían los preparativos para su instalación. Los hermanos de la iglesia, con el entusiasmo y cariño de siempre, se dispusieron a trabajar y uno de ellos nos prestó un tractor para nivelar la tierra donde se colocaría una plataforma de concreto que nos serviría de piso en la carpa. El fabricante nos había enviado las instrucciones relativas a todo lo que necesitábamos. Todo era emoción, cuando de pronto el tractorista se encontró con un problema. Como era la temporada de lluvia en Guatemala, la tierra estaba muy húmeda y el trabajo del tractor se complicaba. Nuestro terreno presentaba en la parte trasera un pequeño monte. Se trataba de un promontorio de tierra que sin duda ocupaba un espacio que tarde o temprano nos sería necesario, así que el tractor, para no perder tiempo, mientras la tierra se secaba lo suficiente para seguir trabajando, se dirigió a ese promontorio de tierra para removerlo. Cuando regresé del viaje me encontré con una noticia totalmente inesperada. Se me informó que las autoridades nos habían suspendido la obra. De hecho, nos habían prohibido seguir adelante debido a un problema cuya naturaleza realmente no entendíamos. Teníamos un citatorio para comparecer ante las autoridades del Instituto de Antropología e Historia, y eso es exactamente lo que hicimos. Al llegar el lunes por la mañana, encontramos un clima de molestia y hasta hostilidad. Cuando preguntamos la razón del citatorio, la respuesta fue sorprendente. Ustedes están dañando un monumento nacional, un monumento precolombino. Prácticamente no podíamos dar crédito a nuestros oídos. Tardé un momento en asimilarlo. No tenía la menor idea de que pudiera haber un monumento precolombino en esa parte de la ciudad. Sí, todos sabíamos de la existencia de ruinas en el otro extremo de la ciudad, pero estas quedan a más de 20 kilómetros de donde nos encontrábamos. Todavía sorprendidos con lo que se nos había dicho, preguntamos de qué monumento se trataba y la respuesta no se hizo esperar. Se trata de el Gran Montículo de la Culebra del Valle de Guatemala. ¿El Gran Montículo de la Culebra? El lector se imaginará la impresión que esta respuesta hizo en nosotros. De manera que el promontorio de tierra que pasaba detrás de nuestra propiedad era un monumento nacional, una culebra. Una serie de pensamientos comenzaron a agolparse en mi mente. Era como un rompecabezas que estaba comenzando a tomar forma. De alguna manera mi mente relacionaba lo que estaba oyendo con la experiencia de la serpiente blanca. ¿Habría alguna relación? ¿Sería esta realmente la segunda parte de la revelación conforme a la visión de Carolina? Yo estaba totalmente dispuesto a llegar al fondo de este asunto. El mismo día organizamos un grupo de personas que me asistirían en todo este caminar. Poco sabíamos nosotros que en realidad estábamos dando nuestros primeros pasos de cartografía espiritual y que con el tiempo ellos se convertirían en lo que ahora es nuestro grupo más experimentado y también más cercano de intercesores. Nuestro primer paso consistió en recabar toda la información disponible en las bibliotecas y librerías. Yo no me imaginaba el efecto tan grande que estos hechos tendrían en nuestra vida, en nuestro ministerio y sobre todo en nuestro país. Leímos una gran cantidad de libros, visitamos centros de investigación, sostuvimos entrevistas con los expertos y así nos enteramos de que existía una obra específica sobre el tema. La entrevista con su autor nos brindó un gran caudal de conocimiento. Ahora sabíamos que el montículo de la Culebra fue hecho a mano unos 200 años antes de Cristo,
que estaba construido en forma de pirámide alargada y que sus constructores fueron los indígenas que poblaron por primera vez estas tierras. Sus medidas son impresionantes. Tiene 30 metros de ancho, 15 metros de alto y aún al día de hoy, con todo el crecimiento de la ciudad, tiene más de 4 kilómetros de largo. Se piensa que originariamente tenía 22 kilómetros de largo, pero lo más sorprendente es el hecho de que semejante estructura haya pasado desapercibida para la población de la ciudad. Para que usted se haga una idea de la sutileza del enemigo y de la importancia de que estas cosas sean descubiertas y tratadas espiritualmente en forma de vida, le diré que este montículo estuvo totalmente escondido por siglos y solo fue descubierto hasta hace apenas un poco más de 30 años. Suena absolutamente inverosímil, pero esa es la verdad. Resulta que en la época de la colonia se construyó un acueducto para transportar agua y al constructor le pareció útil colocar el acueducto sobre el lomo de la culebra. Donde la estructura precolombina presentaba cortes, el fontanero real levantó arcos coloniales para el acueducto. De esta manera, por muchos años se pensó que ese promontorio era solo una cubierta artificial de tierra puesta para reforzar y proteger los arcos de la estructura colonial, debido a los frecuentes terremotos que han azotado estas regiones. Día tras día obteníamos más información y cada noche orábamos a Dios, preguntándonos qué sería todo eso y a dónde nos conduciría. Prácticamente se habían respondido todas nuestras interrogantes, pero había algo que seguía inquietándome. En realidad, se trataba de la pregunta más importante: ¿para qué había sido construido el montículo? A este respecto, nos encontramos más que la siguiente expresión, la cual le dio todo un nuevo rumbo a nuestra investigación. Se construyó para usos ceremoniales. La palabra ceremoniales encontró en mi mente la palabra idolatría, y me propuse saber más de esta culebra a la que habían dedicado tanto esfuerzo en el pasado. ¿De qué o de quién se trataría? Pronto obtendríamos respuesta a esta inquietud. Me resulta difícil detallar todos los autores que leímos, así como las personas que entrevistamos en ese tiempo, pero baste decir que pronto nos topamos con la figura adorada por todas, o casi todas las culturas precolombinas de América Latina: Quetzalcóatl, la serpiente voladora. El encuentro con el dios de las culturas precolombinas. Aprendimos que las principales culturas americanas, los mayas, los aztecas y los incas, tenían como un denominador común el culto a la serpiente emplumada o serpiente voladora, la que en Mesoamérica se llamaba Quetzalcóatl, Culculcán o Wucumatz. En América del Sur recibía el nombre de Viracocha. Como quien intuye que lo que está haciendo es importante, nos movíamos con suma rapidez. Pasamos de una conclusión a otra con la clara sensación de que nos estaba guiando el Espíritu Santo. Hubo pistas naturales, algunas intelectuales y, por supuesto, una y otra vez fue la palabra la que nos daba la dirección a seguir. Para alguien que nunca antes se había cuestionado acerca de la influencia de los principados y potestades, constituyó un gran impacto ver cómo Dios iba descubriendo el velo que les escondía, a pesar de estar estudiando a un Dios que correspondía a una cultura antigua. Teníamos la clara conciencia de que se trataba de algo que permanecía vivo y activo. Parecía que Dios nos iba abriendo el entendimiento para que nuestros ojos pudieran ver lo invisible. Aún hoy nos parece absolutamente providencial cómo Dios puso toda esa información
delante de nosotros. Mientras realizábamos nuestra investigación sobre ese Dios adorado por culturas antiguas, nos dimos cuenta que para un resultado integral y completo se hacía necesario un enfoque que cubriera varias perspectivas. Debíamos considerar la existencia de monumentos, vestigios arqueológicos y sitios claves que se hacía imprescindible visitar. Así que emprendimos estas tareas con total compromiso. Además de leer una gran cantidad de libros, entrevistamos a autoridades del mundo de la antropología, arqueología, historia y geografía. No escatimamos esfuerzo alguno y sobre todo buscamos en todo momento al Señor y su dirección. Francamente, no creo poder expresar con total justicia lo sobrenatural que fue este andar. El culto a Quetzalcóatl tiene su inicio con los primeros pobladores de Mesoamérica, los chanes, cuyo nombre significa literalmente hombres culebra o hijos de la serpiente. Estos, como los mayas que les seguirían, adoraron a la serpiente de cascabel en la creencia de que se trataba de un animal sagrado, ello debido a su capacidad de contar el tiempo. Debemos recordar que la cultura maya sobresalió precisamente por sus estudios de matemáticas, astronomía y sobre todo en lo que respecta a la cronología. Ellos inventaron un calendario que, como se sabe, es más exacto aún que el calendario que hoy usamos. La serpiente de cascabel presenta la particularidad de añadir un cascabel cada año de su vida, de tal manera que al contar sus cascabeles se puede saber la edad del crótalo. Por otra parte, este reptil muda sus colmillos exactamente cada 20 días, de donde tomaron ellos la base de 20 días para cada mes de su calendario. Conviene notar que también el calendario azteca es una piedra solar cotralense, es decir, que el calendario completo es una representación de lo que para ellos era digno de adoración, el sol y la serpiente. Porque no debemos olvidar que el culto a la serpiente siempre es un culto solar. Cada año durante el solsticio de verano, esta serpiente sufre un proceso particular. Su piel se pone opaca y mustia, su cuerpo entero adquiere un color grisáceo, le cae un velo sobre los ojos a modo de catarata y abruptamente la víbora rompe su cubierta, la abandona y emerge con una nueva piel, viva, reverdecida. Entonces añade un nuevo cascabel y a este fenómeno se le llama Caput Sigil, que quiere decir nacer de nuevo. Si a eso le añadimos que el 4 es el número del sol y de Quetzalcóatl, de quien se dice murió por su gente y resucitó al cuarto día, conocemos ya que estamos en presencia de una falsificación de Cristo. Todo el arte de las culturas maya, azteca, tolteca e inca nació de la inspiración de esta serpiente. Bien podemos llamarlas culturas serpentinas, cuando notamos que desde la arquitectura de sus pirámides hasta el diseño de sus vestidos, huipiles, todo proviene del diseño de la piel de la serpiente. Para los mayas, el culto a la serpiente cobró tanta importancia que llegaron al extremo de tomar 2 tablas para presionar e ir deformando con ellas el cráneo de sus hijos, limaban sus dientes y torcían voluntariamente sus ojos, todo esto con el fin de asemejarlos físicamente a la culebra. Esto solo confirma la palabra de Dios que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen,
mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, 4 al 8. Me llamó la atención el hecho de que un investigador llamado José Díaz Bolio de Mérida, Yucatán, México, descubrió el culto crotálico en la cultura maya desde 1942. Y a pesar de las múltiples pruebas que aportó, nadie prestó atención a sus estudios. Tuve la oportunidad de leer casi todas sus numerosas obras y de visitarla en su casa de habitación. Allí me contó una noche cómo le expulsaron de la Sociedad de Arqueología porque no creían lo que afirmaba respecto a la serpiente como base de la cultura. A la mañana siguiente visitamos por primera vez Chichén Itzá, donde vi las decenas de edificios que componen el conjunto. De ellos, unos 75 están restaurados, y solo en uno de ellos, personalmente, conté más de 200 símbolos crotálicos. ¿Cómo es posible que un hecho de esta magnitud pase inadvertido para la mayoría y que se oculte de esa forma como el montículo de la culebra del Valle de Guatemala? Estamos viviendo tiempos especiales cuando vemos que Dios decide que su iglesia está lista para que Él nos dé los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepamos que Él es Jehová. Isaías 45:3. Ciertamente Jehová no nos dará solamente los secretos y tesoros escondidos, Él irá delante de nosotros y enderezará los lugares torcidos. Quebrantará puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos. Isaías 45:2. Porque de Jehová es la batalla, y él entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Primera Samuel 17:47. El momento crucial. Sin lugar a dudas, el momento más importante para nosotros se dio cuando encontramos a este principado en la Biblia. Casi no podíamos creer lo que veían nuestros ojos. A través del libro de Isaías, Dios estaba confirmando nuestros hallazgos. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Isaías 14:29. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Isaías 36. Apenas comenzábamos a comprender la importancia de lo que teníamos frente a nosotros, nos percatamos de que nuestro país, más bien los países de la llamada Mesoamérica, habían sido entregados, dedicados o comprometidos con este espíritu inmundo. De allí que muchas de las características del culto están vigentes aún hoy en medio de nosotros. Ahora podía yo darme cuenta de lo que en realidad le había sucedido a esas culturas de la América prehispana. Dios, en su misericordia, había dado una oportunidad a todos los hombres. Les había presentado su testimonio, pero ellos lo rechazaron y en su autoengaño se corrompieron, dejando a las siguientes generaciones una herencia de maldición, tinieblas y dolor. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos de los Apóstoles 14,
16 al 17. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 19 al 25. Ciertamente los mayas transitaron por todo ese proceso degenerativo que provoca la idolatría. De la adoración a Dios pasaron a poner sus ojos sobre el hombre, y con ese pecado se corrompieron, partiendo, como dice Santiago 3:15, de la sabiduría de lo alto a la sabiduría terrenal, animal, diabólica. De ahí fueron descendiendo a la adoración del ave, Quetzal, al cuadrúpedo, jaguar, y por último al reptil, la serpiente de cascabel. Durante todo el proceso de investigación nos llamó poderosamente la atención lo sanguinario de este culto, los sacrificios humanos y lo peculiar de la forma como se llevaba a cabo el sacrificio. Aprendimos que lo que se llamaba el juego de pelota era toda una ceremonia alegórica, un ritual astronómico completo que incluía a los dos equipos de 7 personas, todos ellos pertenecientes a la comunidad. No había entre ellos extranjeros, ni prisioneros ni esclavos. Al contrario, lo mejor de los jóvenes de la comunidad. El punto más importante se daba después del juego, cuando el capitán del equipo vencedor procedía a sacrificar al capitán del equipo oponente, mientras el perdedor era sostenido sobre una plataforma hecha con este propósito. El vencedor hundía en su pecho una herramienta especial. Es posible encontrar una de estas en muchos museos, y extraía el corazón aún palpitante de la víctima para ofrecérselo a Quetzalcóatl. De esa forma se llevaba a cabo la dedicación por medio del pacto de sangre, de lo cual hablaremos en detalle en el libro Reyes y Sacerdotes. El conocimiento natural que íbamos obteniendo servía de base a la revelación del Espíritu Santo. Lo que entendimos es que aún hoy en nuestras naciones algunos de estos patrones de comportamiento están vigentes. Si bien ya no existe el juego de pelota ni se producen sacrificios humanos en esa misma forma, el derramamiento de sangre por medio de la muerte causada por un hermano contra otro continúa. Muchos de los países latinoamericanos y otros, por supuesto, han experimentado movimientos revolucionarios o guerrilleros. Y en cada uno de estos casos el proceso es el mismo. Son guerras fratricidas. Guatemaltecos matando guatemaltecos. Nicaragüenses contra nicaragüenses. Hermanos derramando la sangre de sus hermanos, contaminando así la tierra. Números 35-33. Llegamos a entender que es necesaria la intervención de la Iglesia para solventar espiritualmente esos problemas ancestrales si queremos ver la liberación de nuestros países. Cuando realicé mi estudio, México presentaba una excepción a mi hipótesis. Sin embargo, un tiempo más tarde, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
surgió como un movimiento más de aquellos que tanto dolor han traído a nuestros pueblos. Poco a poco fuimos descubriendo qué tan profundas eran las raíces del culto en nuestra cultura. Incluso la propia ciudad de Guatemala había sido diseñada en la forma de una espiral, así como se coloca la serpiente de cascabel cuando está segura y no teme ningún ataque. Véase Lucas 11:21. Por supuesto, en Guatemala el quetzal no solamente es el ave nacional, también es el nombre de nuestra moneda, y me pareció muy particular y revelador que al examinar los diseños de nuestros billetes, el número de símbolos crotálicos o serpentinos en los billetes aumentó en proporción directa a la devaluación de la moneda. Antes de la devaluación, nuestros billetes presentaban diseños o dibujos de la naturaleza o gestas cívicas, tales como la firma de la independencia. Pero de repente, como si hubiese una mente maestra detrás, comenzaron a cambiar los diseños de los billetes, incluyendo dibujos y diseños, como por ejemplo la mandíbula de la serpiente de Palenque, hasta llegar al extremo que un billete de 50 quetzales tiene 21 símbolos crotálicos. De alguna manera estaba comenzando a darme cuenta de la existencia de un principio espiritual muy importante. Lo natural, lo que podemos ver, lo que nuestros sentidos perciben, es solo un reflejo de lo espiritual, de lo invisible. El apóstol San Pablo lo enunció de esta forma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. A través de toda esta información, Dios estaba dejándonos saber que la situación de nuestra nación se debía a circunstancias espirituales, a la injerencia de fuerzas que estaban ocultas al ojo humano, pero que son absolutamente reales. Es tiempo de hacer algo. Las piezas del rompecabezas estaban tomando su lugar a toda velocidad. Nuestra nación se encontraba en una encrucijada y nosotros teníamos la clave. La Biblia nos habla una y otra vez de una batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3-5. De pronto nos invadió un sentido de urgencia. Dios estaba poniendo delante de nosotros una revelación y eso nos daba una gran responsabilidad. Asumimos que Él esperaba de parte de nosotros una respuesta, una reacción. Un precioso hermano intercesor nos trajo un mensaje del Señor, sumamente claro y conciso. La palabra contenida en Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Recuerdo perfectamente el lugar en el que Dios me habló una mañana durante una reunión de pastores. Allí concebí la visión. Allí nació el proyecto que se denominó Jesús es Señor de Guatemala, con la visión de reclutar un gran ejército de intercesores para llevar a cabo la redención de nuestro país de las manos del enemigo, para romper todos los pactos celebrados sobre nuestra tierra que eran ajenos a Jehová. Decidimos usar un libro de texto acerca de la oración y escogimos uno muy especial.
llevamos a cabo la impresión de 70.000 ejemplares del libro Oración, la clave del avivamiento, del doctor David Yonki Cho. Comenzamos a clamar por Guatemala y vivimos tiempos muy emocionantes, algunos de los cuales quedarán plasmados en forma de testimonio o ilustración en las próximas páginas. Sin duda estuvo el Señor con nosotros todo este tiempo, y ciertamente se levantó Él como poderoso gigante para castigar con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa. Isaías 27:1. Fue un período intenso en el que vivimos experiencias extraordinarias. Nuestra iglesia participó de lleno en la visión y fuimos convertidos en una iglesia de oración, una iglesia guerrera. Vimos a nuestra congregación crecer, multiplicándose 7 veces en apenas 2 años. Un miembro de la iglesia era candidato a la presidencia del país y a través de la oración le vimos ascender de un 3% de popularidad al triunfo en las elecciones generales, obteniendo el más alto porcentaje de votos en la historia del país en solo 90 días. De ese tiempo datan nuestros descubrimientos en el área de la cartografía espiritual, los actos proféticos, los decretos y muchas cosas más de las que trataremos en su oportunidad. Vivimos un tiempo impresionante de milagros. Se había iniciado el camino hacia una nueva Guatemala. Una de las lecciones más importantes que aprendimos es que la guerra espiritual no es un hecho esporádico, no es algo que se hace hoy y se abandona mañana. No. Si estudiamos la Biblia, veremos que vivimos en una situación constante de guerra espiritual. Esta es una verdad, que una vez que se conoce, no se abandona jamás. Involucrarse en la guerra espiritual solamente por un tiempo y luego retirarse es como pararse encima de un hormiguero, matar algunas hormigas y luego quedarse ahí parado. Usted sabe el resto. La guerra espiritual, en realidad, constituye la forma de vida normal de los creyentes que han sido redimidos por Cristo de la esclavitud del diablo. Una vez estamos de este lado, ya no somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de la luz y las tinieblas constituyen nuestro enemigo natural. Mientras estemos en la tierra, tendremos un enemigo que está en guerra continua contra nosotros. Más vale que aprendamos en qué consiste la batalla.